Sebastián, la evaluación que tenemos nosotros a nivel nacional y específicamente a nivel regional es que solamente el 15% de las instituciones educativas están en condiciones de tener un desarrollo normal de clases. Esta evaluación se hizo antes de la pandemia. Estamos hablando año 2018-19. Imagínate en época de pandemia que se debió revertir todo ello, más aún cuando al tema de la pandemia se le suma el tema de los sismos y temblores y el abandono de los gobiernos de turno, estamos peor. Esa consecuencia del temblor y terremoto político de los gobiernos de turno. ¿Por qué? Porque no se invierte en educación, porque tenemos colegios como San Miguel, como Fátima, que han sido reconstruidos, pero que esa reconstrucción tiene dificultades en el sistema del alcantarillado, en el sistema de alumbrado. Es más, para que se pueda terminar hasta el 90%, ha tenido que pasar más de 2 o 3 años. Y ahora, ¿qué hay que esperar frente a todo esto? ¿De quién depende? Que ustedes mismos salgan a protestar, a tomar puentes, a tomar calles para que les haga caso el gobierno. La brecha en educación es muy alta. Se empezó a aperturar esta brecha en la época de Fujimori y la han continuado todos los gobiernos. Pensábamos de que un presidente que sea maestro iba a tratar de hacer alguna propuesta para reducir de alguna manera la brecha, pero vemos que no es así. Está más dedicado a temas particulares que a corregir los errores que han habido en educación, a tal extremo que ni siquiera todavía se está fomentando el tema del 6% del Producto Bruto Interno para educación, ¿no? ¿Dónde está el análisis que se ha hecho siendo un maestro de un centro educativo rural, que supuestamente conoce perfectamente las deficiencias, errores y abandonos que han tenido los gobiernos anteriores, para que de una u otra manera haga alguna propuesta? No hay nada de eso. Nosotros hemos tenido una evaluación constante a nivel de Comité Nacional que dirige el profesor Lucio Castro Chipana y se ha tomado una Asamblea Nacional donde los acuerdos se van a dar posteriormente porque creemos que la educación es un tema transversal, compromete a todos, propios y extraños. Ahora, entonces significa, porque usted siempre decía, algún día gobernará un profesor. Y en esta vez tenemos un profesor y usted está diciendo que prácticamente este señor ni siquiera ha visto cómo está el sector de educación, donde han tenido inclusive reclamos por parte del señor Pedro Castillo, pero sin embargo parece ser que hoy día se olvidó de ser profesor porque no les atiende en lo mínimo en atenciones al sector de educación. A veces la historia es injusta, Sebastián. Hemos tenido maestros presidentes acá en Perú, en Chile, hemos tenido ministros que no eran maestros, que eran ingenieros, abogados, cualquier cosa menos maestros, y pensábamos que cuando un maestro llegue al poder iba a cambiar las cosas. En Chile hubieron 2 maestros que fueron presidentes, pero aplicaron y continuaron una política neoliberal, a tal extremo de que afianzaron más la educación privada en Chile. Acá en el Perú tenemos a un ministro de Educación que no hace nada por la educación, tenemos a un presidente que es maestro que no hace nada tampoco por la educación, y eso hace que el sindicato, que tiene como principio la defensa de la educación pública, tenga que salir a las calles y exigir el cumplimiento no solamente de las promesas, sino que de una u otra manera se reduzca la brecha que hay, que perjudica a alumnos, colegios, padres de familia, la educación, la compromete, porque de una u otra manera no sabemos qué pueda venir mañana. Y los colegios ya no solamente tienen el temor de que sean contagiados por una epidemia, sino que se pueda caer una pared que no ha sido reconstruida, que no ha sido reforzada. Y de una u otra manera, pues estamos en riesgo hacia los niños. Y usted sabrá también, por ejemplo, aquí ni ir muy tan lejos, ni en Chulucana se cayó un colegio todavía en plena construcción. O sea, significa que ni siquiera con este gobierno tenemos de repente esa oportunidad de que las obras vayan quedando bien y haya un buen precedente. Es que lamentablemente, Sebastián, hemos entrado a una etapa generacional de corrupción. Aquellas instituciones que están encargadas de construir, que tienen convenios con el Ministerio de Educación de manera descentralizada, con organismos como INFRE, etcétera, etcétera, el PRONIEC, no hay una supervisión, una fiscalización del dinero y del empleo del material que hacen. Tú vas y pasas el dedo y ese material se cae, lo cual significa que no había un cemento, no había una preparación adecuada para construir una base, una pared. Pero para eso hay un ingeniero que se encarga de la supervisión por parte del gobierno nacional o del gobierno local, quienes tienen esa responsabilidad. Pero sin embargo parece ser que estas empresas se entregan el gato amarrado, que importa que después como se suelte salga cojo, ¿no? Se asocian para poder ganar una licitación, y dicho sea de paso, por ahí ya tienen a alguien que les está favoreciendo, ganan la licitación y de una u otra manera incumplen con lo prometido, pero cobran. Y el Estado, el gobierno de turno, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, de una u otra manera se comprometen.
¿no? Y eso lamentablemente vamos de mal en peor, porque hoy en día vemos que hay personajes que simplemente quieren hacer lo que se les da la gana. Pero aquí, ¿a quién le podemos echar la culpa? A ver, Sebastián, veamos. Tenemos una fiscal que lo primero que hace es destituye a la persona que está investigando a su hermana por delitos de corrupción, de tráfico. Tenemos a un candidato a alcalde que lo primero que hace es desconocer a un presidente. Tenemos a un presidente que lo primero que hace es no saber ni dónde está parado. Tenemos a un Congreso que solamente se preocupa por defender sus intereses económicos. Y en esas condiciones, Sebastián, ¿qué ejemplo le estamos dando a los niños, a los jóvenes? Ya no son el futuro. Los niños nunca han sido el futuro, los jóvenes son el presente. Ellos tienen que de una u otra manera tomar los destinos de este país, pero no de la manera como se lo estamos dejando, sino luchando contra la corrupción que es generacional y que ha ocupado todos los niveles. Entonces, en este caso, ¿cuál es el interés de la Izquierda Unida? Porque el señor Pedro Castillo viene de la Izquierda Unida. Hay que aclarar que el señor Pedro Castillo puede ser de izquierda, pero no es de la Izquierda Unida. No, para nosotros es de una izquierda irreal, no propositiva. La izquierda, yo soy de izquierda, Sebastián, como tú lo conoces perfectamente, analizamos políticamente y cuando vamos a la marcha damos una orientación, ¿no? Que de una u otra manera va a reforzar el planteamiento que queremos los de la izquierda para mejorar este país. Pero ustedes como izquierda lo apoyaron en la votación. En una elección electoral, ante la coyuntura que se presentaba de la continuidad de un modelo dictatorial que representaba a Keiko Fujimori y un señor que prometía el cambio, definitivamente teníamos que apostar por el cambio. No significa que no hemos apoyado del todo, ¿no? Porque hay temas que no se han resuelto. Por ejemplo, hay temas que se han puesto sobre la mesa que no corresponden. Uno de ellos es la intervención de la derrama. Pese que hay un oficio, el 37381, de la Superintendencia de Banco y Seguro, que dice que cualquier cambio que se dé en la institución privada de rama magisterial tiene que provenir del Consejo Directivo de la derrama y no de entes externos, como lo que está haciendo el FENATE, el Movadé, Pedro Castillo, etcétera. Entonces significa que vamos de mal en peor, amigo Carlos, ¿no? Significa que los que salen a la calle a protestar no deben salir solamente a la calle a protestar, sino tener un análisis político y una orientación política de lo que queremos. Queremos un cambio, sí, pero un cambio verdadero, donde la ética, la moral sean la tarjeta de presentación. Como decían los romanos, la mujer del César no solamente tiene que ser honrada, sino parecerlo. Pero ahora, frente a toda esta situación, ¿ustedes no he visto que hayan salido a marchar en contra de este gobierno o sí han salido? Hemos salido, el día jueves ha habido una marcha nacional, en Lima también, donde estamos pidiendo el nombramiento inmediato de maestros auxiliares y contratados, y los maestros en Lima han sido repelidos por la Policía Nacional. Hemos pedido que el ministro de Educación saque las manos sucias de la intervención de la derrama magisterial y de una u otra manera tampoco hemos tenido el apoyo del Congreso de la República, donde se presenta una bancada mal llamada bancada magisterial, ¿no? Que simplemente es el grupito del Movadec hoy convertido en FENATEC y que ahora está en el Congreso y que no representa ni siquiera el 10% de los maestros de todo el Perú. ¿Y qué está haciendo el ministro que está metiendo la mano ahí en la derrama? En primer lugar, hay que tener Sebastián que la derrama es una entidad privada. Y en este gobierno que practica el libre comercio, ¿no? Política neoliberal, las entidades privadas no pueden ser intervenidas por el Estado. Caso contrario, veamos pues la intervención también del Estado en otras entidades privadas, que no se da, ¿no? El gobierno no tiene ni siquiera un solo centavo de inversión en la derrama que es propia de los maestros. Es por eso que dentro del análisis que hacemos, ellos ahí? simplemente capturarla, destruirla, ¿no? Porque saben que ha sido una propuesta del SUTEC y de una u otra manera el señor Castillo, cuando era dirigentillo de su grupo, era un enemigo del SUTEC y él sigue siendo un enemigo del SUTEC por las actitudes y las prácticas que está haciendo. O sea que no hay un buen entendimiento entre profesores, sea del SUTEC o de cualquier tienda política, etcétera, etcétera. La derrama tiene su propia política de trabajo. Y los problemas de la derrama deben ser resueltos por los maestros, que son los propietarios de la derrama, no por un gobierno intervencionista. Ahora, ¿qué pasaría si este gobierno continúa y atrapa toda esa entidad? ¿Qué van a hacer ustedes ahí? Pongamos un ejemplo. Supongamos que ellos quieren la desconcentración, es decir, Piura solamente debe aportar a Piura. Un ejemplo, Sebastián, que sean 10.000 maestros en Piura. De los 10.000, que 5.000 quieran préstamo. ¿Tú crees que va a alcanzar plata para prestarle a los 5.000 maestros? La derrama tiene un fondo rotativo, que la plata que le dan al maestro en calidad de préstamo sale de Tumbes, de Piura, de Arequipa, de Tacna, de todo el Perú. Es como la AFP tiene un fondo que es personal, no es rotativo.
cada maestro aporta y saca poco. Acá no. Aparte de lo que aporta la derrama, que le van a descontar por planillas, tiene la rentabilidad y tiene el interés que produce, el alquiler de locales que tiene la derrama, las ventas que hace la derrama y otros beneficios que más van a beneficiar a los maestros, que cuando salgan desarrollando el sentido previsional de la derrama, actualmente están saliendo con un monto aproximado de 16.000 a 17.000 soles. Esos dineros que están ahí en la derrama son de los profesores. De los maestros. No hay nada de dinero. No hay nada del gobierno de turno. Trató de intervenir Fujimori, trató de hacerlo Alan García, hoy en día es este señor Castillo, pero los maestros han sabido responder con hidalguía, con participación, con unidad y con responsabilidad sus propios fondos. ¿Y qué pasaría si hay alguna intervención policial, judicial, etcétera? ¿Ustedes tampoco permitirían todo eso? Por supuesto, los maestros, aquellos que hemos tenido la honrosa, en calidad de haber dirigido un grupo gremial, yo he sido dirigente nacional 2 veces, estamos comprometidos a defender la derrama magisterial, porque es nuestra, porque ha sido nuestra propuesta creativa, propositiva, de carácter previsional. Aparte de estos dineros que van como en calidad de préstamo, ¿cuáles son los otros fines que cumple? Mira, cuando un maestro fallece, se le da unidades impositivas tributarias a cada maestro por fallecimiento a sus familiares. ¿Cuántas unidades? 3 unidades impositivas tributarias, ¿no? Los maestros, cuando cesaron a los 38.000 maestros por falta de título, todo el mundo pensaba que la derrama se venía abajo. Derrama tiene un fondo intangible que pudo darle a los 38.000 maestros el dinero que les correspondía. En esa época, hablamos de otras épocas, era entre 8.000 a 8.900 soles, mientras que el gobierno de ese momento le dio a los maestros 2.300 soles después de 2 años. Ahí está el sentido previsional de la derrama, ¿no? De ver la necesidad del maestro, no de ahora, claro, sino cuando el maestro cese, ese dinero que es de él se le da con rentabilidad, con intereses. ¿Y eso no apoya el gobierno nacional en vez de apoyar al maestro que mientras usted le dan 8.000, el otro le da 2.000? Imagínense, ¿qué tal diferencia? Hay una competitividad dentro de la banca comercial que muchas instituciones bancarias deben también querer sacar a la derrama, pero no pueden. Ahora, una cosa muy importante, Sebastián, la SBS, que es la Superintendencia de Banca y Segura, que no se casa con nadie, tiene al milímetro la vigilancia de la derrama magisterial. Y si cometiera hiciera una falla, una falta, simple y llanamente la SBS, que tiene todas las facultades, hubiera intervenido en la derrama. ¿Por qué no lo hacen? Porque su trabajo es transparente, es limpio, es ordenado. O sea, ustedes constantemente están rindiéndole cuentas a la SBS. No. Es la CBS la que tiene la calidad de intervenir en cualquier momento. En cualquier momento que haya una supervisión. ¿No ha habido alguna denuncia? No ha habido, han ido varias veces a la institución, han venido a las provincias y han encontrado todo en letras azules, todo transparente, todo ordenado. Pero sí han sido visitados por la entidad. Es que eso es lo que le faculta a la SBS, como va a las AFP, va a la banca privada, es su función. Y nosotros nunca nos hemos opuesto. Pero ¿y no hay algún tipo de corrupción también? ¿De repente todo queda ahí en familia? Bueno, si hubiera habido, se hubiera denunciado. No creo que haya habido, porque en todo caso esto hubiera sido ya, lo que tenemos son las denuncias que hacen los grupos estos ex-Movadey, que ahora son FENATEC, y que de una u otra manera siempre han tenido en el ojo de la mira. Acá en Piura, en Lima, en todas partes. Acá son 2 o 3 que están reducidos y que no tienen la valentía de presentarse como son, pero se camuflan. ¿Y cuántos integran como piuranos esta derrama magisterial? Ningún piurano. Hay un consejo directivo que está manejado, que es elegido a través de los congresos nacionales del SUTEC. Pero los que los integran sí son de diferentes partes del país. Son de diferentes partes del país, son elegidos en un congreso nacional, a propuesta de las bases, de abajo hacia arriba. O sea, que eso está dentro del plano de la elección democrática a través del sistema de representación. ¿No? Tú eliges tu delegado va y participa en un congreso, igualito que para los partidos políticos, que para los mitos regionales, el sistema representativo. Pero yo digo, entonces, ¿de cuántos maestros podemos decir que cuenta la derrama magisterial? Yo creo que tiene más de 200.000. 200.000 a nivel nacional, más de 200.000. ¿Y cuáles son los requisitos para integrar? Viene un maestro nuevo. El maestro nombrado automáticamente es socio de la derrama. Automáticamente, pero ahora se ha ampliado las funciones de la derrama, no solamente le dan préstamo a los maestros nombrados, ahora también tienen préstamo a los maestros contratados, los auxiliares de educación, los directores y los cesantes y jubilados, que antes no se les daba. O sea, ha habido una ampliación. Exactamente, porque han pertenecido a la derrama, han sido parte del SUTEC. Y cuando hay un préstamo, y es más, el señor Pedro Castillo, ¿cuántos préstamos habrá hecho la derrama?
Nunca hemos Ahí dicho se tú puede no, tomar. tú sí. Me Pero imagino usted- yo porque ha sido maestro, ¿no? Nunca se ha opuesto a decir este maestro no, porque lo importante es que sea maestro. Nada más. Ahora, frente a estas nuevas instituciones que aparecen con el fin de opacar el SUTEP nacional, de estos se han visto bastantes, en la cual creo que Pedro Castillo es parte de una de ellas, ¿no? Tenemos 50 años de fundación de un sindicato que ha unificado y la camiseta que empleamos es la camiseta sindical del magisterio, porque es un frente único donde están todas las componentes políticas, de derecha, de izquierda, fujimoristas, apristas, de toda tendencia partida política que pueda haber, pero que hemos sabido enfrentar en cada uno de los ataques que han tenido los gobiernos de turno, y producto de ello es el nivel de organización que todavía mantiene el SUTEC, ¿no? Y que actualmente tenemos 350.000 maestros afiliados al SUTEC, contra los 3.000 que tiene el FENATEC, ex Movadé del 350.000 señor Pedro contra Castillo. 3.000, ya. 350.000 maestros afiliados voluntariamente, nombrados, contratados, auxiliares, ¿no?, de educación. Bien, pero hay algunos que no están perteneciendo a esta institución. Hay varios que no están perteneciendo, pero yo te digo, el número es muy, muy alto. Y cuando hay una convocatoria que hace el SUTEC, se demuestra en los hechos que muchos maestros, más allá de la tendencia política, respaldan y apoyan porque la propuesta del SUTEC es la defensa de los derechos laborales del magisterio Pero peruano. cuando estas personas que son maestros ya, que automáticamente deberían estar en la institución de rama magisterial, ¿significa que ellos no quieren o es que de repente tienen algo contrario a su inscripción? No. Lamentablemente hay gente contraria a la derrama, contraria al SUTEC, hay contraria a los grupos de izquierda, y nosotros respetamos su posición, pero lo que sí te puedo decir que en calidad y en cantidad, simplemente el SUTEC es un organismo que agrupa a todo el mundo, y en el terreno de los hechos se demuestra su nivel de organización y de la calidad que tienen los dirigentes para administrar la organización sindical. Y ahora en estos últimos meses que estamos viviendo de este año a través de las clases presenciales, ¿cuáles son lo malo que ha ocurrido, lo bueno, lo feo? Si me permites tú, Sebastián, tú sabes que soy abogado, lamentablemente tenemos mandatos judiciales para el pago del 30% que no se cumplen. Y dice el mandato judicial que ninguna autoridad puede retener, demorar, alterar un mandato judicial. Y acá la Dirección Regional de Educación nunca cumple los mandatos judiciales. Yo hablé la otra vez con el profesor Elvis, director regional que también es abogado, y yo le dije, mira Elvis, acá la norma dice bien claro, si no cumple se le pone una multa. Pero ¿quién paga la multa, Sebastián? La Dirección Regional, la paga la UGEL, no la paga el trabajador. Y yo le dije que la pague el trabajador para que cumpla con el mandato judicial. Claro. Hay resoluciones judiciales del año 2018, 2019, que no se cumplen con mandato judicial. Y cuando el maestro gana el juicio, los señores de la comisión del 30% le dicen, tiene que traer el consolidado para sacarle la liquidación. ¿En qué parte de la ley dice que hay que presentar el consolidado? No existe. No existe. Es por eso que en la marcha que ha habido el último jueves, los maestros del Perú le están pidiendo al señor Castillo la reglamentación del pago del 30% para salir de la etapa judicial y exigir en vía administrativa que se pague este derecho. Hay muchos maestros que han fallecido esperando este pago. Y ahora, en esta reglamentación, ¿crees tú que el presidente lo pueda dar? Ahí está el tema, porque no sabemos cómo va a afrontar el compromiso de pago. Creemos que, por supuesto que se dé nuevo, tiene que haber una propuesta legislativa o a través de un decreto, que siendo un maestro, él entienda y comprenda que del año 90, cuando entró Fujimori, nos quitaron el pago del 30%, y que muchos maestros hemos esperado bastante, y que incluso se le ha pagado a algunos abogados, que han llevado malos casos y los han perdido, y han perjudicado a los maestros. Acabemos con esto. Demos la reglamentación para que esos maestros, que hoy en día, muchos de ellos ya están en calidad y cesantes y jubilados, y los que van a hacerlo pronto, tengan esa necesidad de gozar con ese dinero que nos pertenece a nosotros. Pero ahora yo creo que como usted y como usted también hay abogados dentro de la institución, yo creo que podrían ser también, en este caso, defensores de sus colegas, ¿no? Yo estoy defendiendo varios casos y yo hago una convocatoria para reunir a varios maestros abogados o abogados simples para plantear una denuncia penal contra el mismo director regional por incumplimiento de mandato judicial. No podemos decir que se está llenando de cerros, usted se va a la comisión del 30% y ve los cerros de expedientes. Por acá están los administrativos, por acá están los judiciales y por acá vienen los amigos, para que sus expedientes salgan rápido. Eso no puede ser. Más rápido son los amigos. Hay que hacerse amigos de ellos para que pueda salir rápido. Por amistad, por lo que sea, pero ya sienta una duda. ¿O hay presuntos actos también de corrupción ahí?
no creo que no se den, pero hay que detectarlos para con fundamento poder denunciarlos. Claro, porque eso siempre ocurre. Lo que pasa es que a veces no hay evidencias como para anunciarlos o decirlos frente a la opinión pública. Pero, en fin, son situaciones que realmente preocupan al sector de educación y es ahí donde no avanza la educación en nuestro país, porque si no, mire cómo estamos en estos momentos. Siendo la educación un tema transversal, debe comprometernos a todos, porque de ahí viene el espejo de cómo se va a comportar el niño, el joven y el ciudadano.